tardes, noches a todos nuestros oyentes. Esperemos que estén teniendo un gran domingo. Un domingo un poco más caluroso a lo que veníamos acostumbrados. Casi son los dos extremos, de domingo a domingo. Un poco loco el clima. Sean bienvenidos al cuarto programa ya de La Máquina de Mirar. Agradecer como siempre a todas las personas que están atrás. Vittorio Chitá Giordano, Valentina Augusto, Aaron Bojanich, Valentino Petinari, Facundo Comparada y por hoy Ismael Nicolás Vega también se encuentra atrás porque tengo una nueva compañera. Sí, a mi le derecha. robamos el puesto. ¿Cómo estás, Abril Kimberna? Estoy bien, estoy un poco nerviosa. No. Pero estoy bien. Dicen que los Preparada. Nervios son una corazonada de que algo muy bueno va a pasar después. Excelente, me deberían pasar cosas buenas todos los días. Dicen que Yo es vivo así. Qué buen consejero. Sí, debe ser. La saqué de Twitter. Un líder. Y un poco más a mi derecha, Luca Alpesiani. Buenas. ¿Cómo te encontrás? Bien, contento de seguir en la mesa. Sí. Así que bueno, sin mucho más que arrancar, mucho más que decir, vamos a arrancar a presentar a la invitada del programa de hoy, Romina Tamburello, actriz, escritora, guionista, directora de cine y teatro. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien. Contenta de estar en la mesa, que se ve que hay gente que va cayendo. Sí. Claro, hay gente que va volando. Y un poco. Está bien rotativo. Va rotando. Sí. Tratamos de ser lo más horizontales posibles en el programa, así que sí. Bueno, Romina, para arrancar, nosotros obviamente trajimos por tu afinidad a la cultura, con tu identidad, a la cultura local. Y porque vos también, bueno, hace 2-3 años más o menos dirigiste y actuaste también un poco en una película, Vera y el placer de los otros. No sé si querés contar un poco qué es Vera para la gente que no la vio, no la conoce. Bueno, Vera y el placer de los otros es un largometraje rosarino, filmado íntegramente en Rosario, que cuenta la historia de Vera, que es una adolescente de 17 años que tiene un pasatiempo muy particular, que es alquilar un departamento por unas horas a adolescentes con una bolsa de dormir para que vayan a tener sexo. Para eso le roba las llaves a su mamá, que administra este departamento tan feo que es el tercero B. Al principio lo hace porque necesita la plata y después se empieza a dar cuenta de que le gusta escuchar el placer de los demás. Es una película enmarcada en el género coming of age, y es una película también que habla de el deseo como motor para encontrar nuestra propia identidad. Es una peli que ganó un concurso que se llama el Raimundo Gleiser, que es un concurso para primeras y segundas películas, en el año 2016, y que nos costó un montón hacer. O sea, desde que empezamos a poner el primer enter hasta que la estrenamos pasaron 7 años. Así que para quienes hacen cine, que sepan que hay que armarse de paciencia. Eso te iba a preguntar un poco. ¿Cómo es la película, digamos, fue entre comillas confirmada con el concurso, ganadora del concurso, y se estrena 7 años después? ¿Hubo cambios en el guión? ¿Cómo es hacer una película que estaba pensada capaz en una sociedad de hace 7 años antes? ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros sabíamos que, cuando empezó todo esto no existía la pandemia, no sabíamos ni qué era. La peli tiene 12 versiones de guión. Desde que el guión que ganó el concurso Raimundo Gleiser es uno, y el que vieron ustedes cuando vieron la película es otro completamente diferente. De hecho, yo iba a ser guionista y Fede Actis iba a ser el director. Santi King siempre fue el productor. Y después, al final, decidimos coescribirla y codirigirla. Entonces, no solo el guión fue cambiando mucho, sino también hubo algo del proceso, en el que era nuestro primer largometraje. Yo venía de hacer cortos, de hacer series, pero nunca había filmado un largo. Y nos enseñó como que estos procesos son remutables, que no es solo que cambia la historia, sino que íbamos cambiando nosotros. Estábamos a punto de grabarla en marzo del 2020. Pensamos que iba a ser el mejor año de nuestras vidas. Terrible. Y vino la pandemia, estábamos en medio de una preproducción y bueno, la actriz estaba acá, Inés Esteves estaba viniendo en un remis cuando decretan que se paraba todo por la pandemia. Entonces era esto de, bueno, sí, la semana que viene retomamos, no sé qué. Bueno, la retomamos 1 año y medio después. También con una desfinanciación, con una inflación muy grande.
Entonces, en un momento, el productor Santiquín nos sentó a mí y a Fede y dijo, chicos, así como está la peli no se puede hacer. Hay que volver a corregir el guión. Y te da una paja. Sí, no. Que no lo podés creer. Pensaste que ya tenías 11 versiones de guión y que ya está, era la última, se filmaba así y hay que volver a modificar este guión. Y lo que nos pasó fue como, bueno, vamos a hacernos cargo de lo que queremos contar. Antes, en el guión anterior, en una película más grande, en su factura, había mucho más extras, veíamos a ver en la escuela. Sí. Y después fue, bueno, queremos contar una historia de sexo. Hagámonos cargo y pongamos la bala donde va. Y lo otro, veamos cómo se cuenta desde la elipsis. Así que fue un trabajo que estuvo buenísimo y yo creo que quedó mucho mejor que los guiones anteriores. Mirá, sacando ahí, recortando un poco. Sí, en realidad repensándola. Claro. Como y sincerar. El foco, poner el foco. Claro, poner el foco y decir, bueno, ¿qué queremos contar nosotros? Y después, ¿cómo lo vamos a contar? Porque también pasaba que contábamos la historia en relación a esto que decías. La peli sin duda pasa antes de la pandemia, pero sí contábamos historias. Esta peli arranca con una charla mía con Fede, en la cual nosotros somos muy amigos y empezamos a pensar dónde íbamos a coger cuando teníamos 16, 15 años. Y dijimos, qué bueno hubiera estado tener una pendeja que alquile, una compañera de la escuela que alquile un departamento. Qué hermoso. Nace por un deseo, digamos. Nace por un deseo y también nace como una heroína. También hay algo de eso en la peli que es como una decisión tomada, que es acompañarla. Nunca se la juzga, nunca nos parece una freak. Nos encanta que alquile, odiamos cuando la descubren. Entonces, después la pregunta era, bueno, sí, esto nos hubiera pasado a nosotros cuando éramos jóvenes, pero esta piba es joven ahora, entonces, ¿cómo se cuenta la sexualidad? ¿Cómo se cuenta el placer? ¿Cómo se cuenta el placer de los otros en una época atravesada por la tecnología y por los feminismos? Sí, total. Entonces, ahí también empezó como toda una investigación con psicólogas. Yo me acuerdo que yo estaba re preocupada por las escenas de sexo, ¿cómo la vamos a contar? Yo, por un lado, no quería adolescentes de 45 años como en Sex Education, Total. que para mí es el nuevo Chavo del 8, porque son toda gente grande cogiendo de manera canchera, y yo no quería eso, pero por otro lado era como, bueno, ¿qué sé yo cómo coger los pibes ahora? Sí. Y una de las sexólogas con las que laburamos me dijo, mira, el placer es tan individual que contala como quieras. Total. Y Además, esa búsqueda del placer, como no solo el tener sexo por tener sexo, sino... Bueno, ¿qué es lo que más me satisface de todo esto que no es directo? Totalmente, totalmente. Y aparte también, ahí empezó como todo un trabajo con los actores y fue como, bueno, esto va más allá de decir, bueno, ensayamos las escenas de sexo y las ensayamos coreográficas, cómo se mueve la cámara, sino que era, bueno, ábrannos su intimidad. ¿Cómo piensan ustedes que estos pibes cogen? Yo no quería estetizar nada, quería hacer una película con montaje interno de las escenas con planos únicos. Por otro lado, tampoco teníamos un mango, entonces era clave que iba a ser con planos únicos, pero tampoco teníamos tanto tiempo para filmar. Entonces realmente había un foco muy grande puesto en la actuación y en la intimidad que genera esa actuación, porque a mí me pasa como actriz que cuando me toca hacer una escena de sexo es la escena temida y me quiero ir. Sí. Entonces era como, bueno, y acá necesitamos que se queden. ¿Y cómo hacemos para que se queden? Y bueno, nos volvemos familia. Y ahí empezó toda esa búsqueda. Hicieron medio un dispositivo, estuve escuchando algunas entrevistas, y hicieron medio un dispositivo en las escenas de sexo en el que Fede estaba del lado del monitor, era más un grupo de mujeres, por lo que tengo entendido. Corregime si no es así. Sí, éramos todas mujeres en set, en esas escenas de sexo. Fede estaba afuera con el resto del equipo, había una microfonista, la camarógrafa, era mujer. Qué bien. Eso estuvo buenísimo. Separamos el DF de la camarógrafa y lo laburamos de esa manera. Y después estaba yo. Y después también fue esto de tener ensayos. Que es como para los que estudian cine, que muchas veces dicen, no vamos a ensayar porque se mecaniza. Nunca se mecaniza. Los actores queremos ensayar, todos queremos que la peli salga bien. Y cuando uno se ve en pantalla mal, te querés matar. Entonces... Claro. Démosle este tiempo también al ensayo cuando hagamos pelis, porque hay algo medio de lo teatral, que es de donde yo vengo, que nos ayudó mucho en ese sentido, y sobre todo en las escenas de sexo. Eso te íbamos a preguntar, llevándolo por el lado de que veíamos que los actores eran primerizos, al menos en una producción tan grande como lo es Vera, que es una producción grande ya para la ciudad, imaginemos también para los actores. ¿Cómo fue trabajar algo tan íntimo como el sexo en escena con actores justamente primerizos? Mira, Lu Grasso es una actriz que no es muy primeriza, o sea, ella venía haciendo un montón de pelis, ella estaba muy vinculada al cine de terror,
hizo muchas pelis, hizo mucho teatro, o sea, tiene mucha experiencia, pero sí los actores rosarinos. Sí, eso. Por ejemplo, David Soel era lo primero que hacía audiovisual. Mira. Y nada, mucha charla. Después hubo un tiempo, Lu vino 2 semanas antes acá de empezar el rodaje. Y yo, más allá de los ensayos, yo en un momento los solté y le dije, che, váyanse a tomar una birra y hasta hablen mal de mí, ¿entendés? Como creen una complicidad en la cual nosotros quedemos afuera. Y eso ayudó mucho. Y al día de hoy es que Lu terminó siendo familia de todos los técnicos. Y después, bueno, estaba Inés Esteves, que es genial, y que ella es una actriz que te da mucho, pero te exige mucho. O sea, a mí me hizo cambiar una escena entera. La escena que no la vamos a spoilear, por si alguien no la vio, pero ustedes sí saben de cuál les estoy hablando. La escena, ella me la cambió entera. Mira. Como había otro enfoque desde el sexo, había otra forma de contarlo, y ella me dijo, che, ¿pero por qué? Es él y no ella. Yo dije, bueno, no sé, está bueno que sea ella. Entonces, son esas actrices que se te plantan, pero porque están pensando en que quieren contar la misma historia. No, se sienten en el personaje. En una entrevista que organizaste tu equipo como de la horizontalidad. Como esto, bueno, de que ella tuvo lugar para decirte, che, mira, quiero que cambiemos esta escena. Y vos dijiste, de una, la saga, bien, con las puertas abiertas a ese cambio. Mira, con Fe somos íntimos amigos, o sea, es como mi hermano, y Santi también. Entonces nosotros formamos la productora entre los 3 y realmente hay algo que nunca se divide. No sé, en nuevas películas, después filmamos una serie que se llama Maternidad, que la dirigí yo, pero Fede estuvo, los dos leen mucho, muy bien y mucho los guiones, y Santi estuvo en la producción, y después hacemos cosas donde rotamos permanentemente. Entonces ni siquiera puedo decir que esto fue de a 2. Para mí fue siempre de a 3. Sí, después tuvimos como un enamoramiento hermoso desde lo artístico. En la pre llegamos muy sólidos porque habían pasado muchos años. Llegamos muy sólidos también con el equipo, con los actores. Era una sola mirada. Yo vengo mucho de la dirección de actores y Fede viene mucho de la puesta. Pero los dos estábamos convencidos que queríamos hacer los dos las dos cosas. Entonces él venía a los ensayos, yo armaba las plantas de cámara y aprendí un montón y él aprendía de mí. Y después pasa el rodaje y a mí me pasa en lo particular que cuando se termina el rodaje me agarra un vacío que me quiero matar y empiezo a pensar todo el tiempo, la puta madre, estaba con 30 personas y ahora de repente estoy sola delante de un monitor viendo todos los errores que cometí en rodaje y haciendo un montaje. Y a mí me deprime mucho el montaje y a Fede le encanta. Sí. Entonces, en algún punto, yo entré como en una psicosis loca en la cual todo me parecía horrible. El primer corte, no, chicos, le erramos en todo. Hasta que pudimos encontrar la música, hasta que encontramos como cómo amalgamar. Y Fede me hizo mucho el aguante. Yo creo que me volví insoportable. Un día la montajista, que fue Danalí Riquelme, me dijo, che, si te vas una semana y él también, encanta. Y me quedo sola, también está bueno para mí. Sí, nosotros nos dicen mucho eso, de como de liberar al director y que el montajista como que cree su propia peli ahí en la edición. Claro, pero bueno, era nuestro bebé, ¿viste? Era como muy difícil soltarlo. Después Maternidad, que fue un proyecto mucho más grande, que eran 6 capítulos de 1 hora, que fueron muchas más semanas de rodaje y más, aprendí más y los solté y empecé a ver los cortes ya más armados. Bien. Después, la película fue filmada enteramente en Rosario. Sí. ¿Cómo es filmar en Rosario una producción, largometraje de ese tipo? ¿Cómo fue, ya sea permiso municipal? Hay además lugares muy conocidos como la Plaza Sarmiento. Sí, la Muni apoyó mucho, la provincia también. Era más que nada, cómo hacerlo, que es bastante fácil en Rosario porque te la hacen fácil, ¿viste? Se puede cortar la calle, no es que tenés que pagar como en Buenos Aires por cortar la calle. Era más que mostrar. Sí. Como tampoco queríamos hacer la película que muestra el monumento, el río y la isla, pero porque no se contaba así nuestra película. Nuestra película es de una Rosario contaminada visualmente, más sucia, más llena de gente, y tenía que ser una ciudad lo suficientemente chica como para que el mito de esta piba que alquila departamentos para que otros vayan a coger circule, pero lo suficientemente grande como para que ella pueda esconderse y que tarden en descubrirla, las mismas amigas y demás. Entonces nada, elegimos como mucho el centro, hay muchas partes que son como entre Rioja, Entre Ríos, San Luis, La Prida, bueno, filmamos en Ger, yo jugué toda la vida al vóley en Ger, filmamos ahí con mi ex entrenador y todo el equipo de pibas que están entrenando ahora, y después lo que sí fue un quilombo fue filmar en departamentos,
porque Bien. tiene que estar todo el consorcio de acuerdo. Entonces ahí Claro. la jefa de locaciones yo creo que nos odió. Hizo un trabajo increíble. Le mandamos un saludo a María Elia. Y bueno, eso. Y vos como trabajadora de la cultura rosarina, digamos, siempre está esta cuestión de Dios atiende en Buenos Aires. ¿Vos lo sentís así? ¿Sentís como que está demasiado poco federal, digamos, la cultura, el país en sí? Mira, dependemos de muchas cosas. Yo lo que siento es que sí, que hoy en particular, como encima hay un ataque a la cultura muy, muy claro, como una posición tomada en la cual nos hacen creer que porque hacemos una película le estamos sacando plata a los jubilados o estamos dejando un pibe sin casa en un hospital, y eso es como de mínima cínico, pero ponele que no nos importe tanto que nuestro presidente sea cínico, porque ya lo es, sino que hay algo de que le hagan creer esto a la gente que empieza a ser jodido. Entonces, defenderla a la cultura y defender también las ganas de hacer un cine federal con otras miradas y sobre todo con algo que exceda la plataforma. Yo siento que las plataformas son bárbaras, todos las tenemos, todos las consumimos, pero hay algo de la democratización de los contenidos que así como podés ver una película iraní que no hubieras podido ver en otro momento, también hay algo del formateo. Siento que esto podría gustarte, crea un algoritmo en el cual todos creen que queremos verse, porque hice una película adolescente, quiero ver todo el tiempo serie adolescente. Sí. Un ejemplo. Entonces creo que este cine más federal, con otra mirada, con un recorrido por los feminismos y con una ideología muy clara en relación al derecho al goce, me parece que no podría haber sucedido sin un Estado presente de ese momento, sin el Inca, que hoy está en peligro, y también sin un apoyo de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de la cultura. Y creo que es una batalla que tenemos que seguir dando todo el tiempo, aunque nos dé pereza decir, uy, otra vez hay que hacer resistencia, y bueno, hay que hacer. Sí, también a decir que, bueno, que acá en Santa Fe se está luchando por la ley de cine, que es muy importante para que se sigan haciendo producciones así locales. Al menos un poco más fácil. Sí, y también que tener una ley de cine nos hace poder tener un fondo en un momento en el que el Inca no está dando fondos. Entonces las provincias, hace poco fui a un mercado en Entre Ríos, donde todas las provincias dijeron, bueno, che, a lo mejor somos el nuevo Inca. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos juntamos Córdoba, Jujuy, hacemos un convenio y nosotros no lo tenemos. Entonces somos como la única provincia que queda medio ahí de afuera intentando ver cómo la armamos. Claro. Y bueno, hablando de Vera, pasando puntualmente a la peli, ¿qué te lleva a contar esta historia desde la sexualidad adolescente desde un lado femenino? Bueno, sos una mujer, pero digo, desde el lado adolescente, la sexualidad, la exploración. Mira, como esto arranca con una charla de amigos, ninguno de los dos nunca tuvo dudas de que era una mujer la protagonista. A mí sí me interesaba mucho que se cuenten escenas de sexo largas, escenas de paja largas, que son re largas. Hay una escena de un trío que dura 7 minutos, hay una escena de una paja que dura 5, y que se empiece a no... O sea, nosotros vemos mucho escenas de masturbación masculina, o sea, y tu mamá también, que es un peliculón, pero bueno, Sí. ya en el 90 y pico ya se contaba esto, y yo sentía que tenía ganas de ver una película donde se cuente la masturbación femenina, y lo que nos pasó mucho fue que cuando la peli fue desde Estonia a Bangkok, nos fuimos, el año pasado viajamos por todo el mundo, se estrenó en Estonia, que es un país muy frío, no solo por su clima, sino por su gente, y yo no sabía cómo lo iban a tomar. Y cuando se estrenó, una mina de 35 años más o menos me abrazó y me dijo que había empezado a masturbarse a los 33 y que agradecía la película porque sentía que la mirada sobre la masturbación de esa manera tan empática quizás o tan luminosa en algún punto era lo que a ella había dicho, che, bueno, está bueno hablar de este tema de esta manera. Sí. Eso me pasa, como que creo que sin duda yo estoy completamente absorbida, diría, por el feminismo, pero que además creo que aunque no lo estuviera, tengo ganas de empezar a ver películas diferentes. Me encanta. Sí, nosotros hablamos mucho de esto de que cuando somos chicos igual, pero cuando éramos más chicos en la adolescencia, nunca se hablaba de la masturbación femenina y siempre era el varón, como que las mujeres a veces que nunca la hacían, no lo hacen a esta edad tampoco. Siempre con mi amiga también lo hablamos mucho, entonces me parece muy importante que esté la peli para representar todo eso. Romy, antes nos contabas lo del montaje interno para filmar Vera, que planteabas la idea de la elipsis, que te había surgido como, bueno, surgió un cambio de guión por las condiciones del mundo, digamos.
y apareció esa herramienta cinematográfica para realizar la película. Yo te pregunto, bueno, eso es un recurso que fueron descubriendo durante la producción de la película, pero ustedes cuando encararon Vera, ¿qué recursos cinematográficos encontraban para filmar El placer? Mira, a nosotros nos pasó algo con la peli. La peli arranca como un thriller que se origina a raíz de una travesura, pero bueno, no deja de ser ilegal lo que hace Vera. Entonces, teníamos que encontrar cómo filmar el thriller. Y el thriller se filmaba con zoom, que por momentos se vuelve medio terrorífico. Y después hay un cambio de tono en la peli, que tampoco lo vamos a spoilear a raíz de algo que le pasa a la protagonista, en donde tenía que empezar a contarse más luminoso. Entonces ahí es donde nosotros decidimos tener una cámara que la busque, que la espíe, que la acompañe. Así como ella espía el placer de los otros, que la cámara la espía a ella, pero que también la acompañe. Y ahí fue muy importante la música para nosotros, que nos costó un montón encontrar al músico y que estuvimos un año para laburar solamente la música. Ya teníamos el montaje de la peli y era como, bueno, ¿y cómo se vuelve a montar con la música? Y fue como muy sonora la peli también. Creo que desde lo sonoro también la peli se cuenta mucho, más allá porque es un recurso narrativo, porque ella escucha. Había algo en esta música que para nosotros tenía que pasar de ser un thriller a algo luminoso y a algo esperanzador en algún punto. Sí. Hay algo ahí de... Bueno, hablábamos con los chicos cuando vimos la peli de nuevo, de Psicosis, de Hitchcock, aparece, bueno, el plano final del que no vamos a hablar. Aparece la idea del motel también. Total. La idea del boucher. ¿Qué películas te inspiraron a vos y a Fede para tomar como referencia a la hora de hacer la película? Mira, a nosotros nos gustó mucho una peli que, bueno, después se volvió polémica por cómo se filmó, que fue La vida de Adele. No sé si la vieron. No. Se llama... bueno, no sé, en inglés es otro nombre. Es una peli francesa que ganó Cannes en un momento, creo que fue en el 2016, y que habla del descubrimiento sexual de una chica que se da cuenta que le gustan las chicas y que tiene una gran cuota de tristeza y tiene una cámara que le está encima. Nosotros queríamos que la cámara esté como muy arriba de Vera, que es posible solamente por tener a esa joya del cine que es Luciana Grasso, porque se notaba todo. Si alguien actuaba mal, como era muy importante también eso. Después nos gustó mucho también una peli que se llama Joven y Bonita, de Ozón, que en cuanto al vínculo con la madre y a cómo explorar esto de, bueno, hay una madre que está dejando de ser madre para ser un ser sexual y en algún punto las dos sexualidades se encuentran y cómo vamos a hablar de esto cuando las dos se den cuenta que la otra está cogiendo. Claro. Entonces nos basamos más en esas dos. Después muchos nos hablan de Los Soñadores, pero nunca fue buenísima esa peli. Sí, pero nunca fue una referencia. Y después creo que había algo también muy literario que aparecía. Sí. En todo lo que yo también soy escritora y leo mucho, y aparecía en todo lo que venía leyendo. Y después lo que nos venía atravesando a nosotros. Sí, lo que nos pasó fue que estudiamos mucho pornofeminismos. Entonces vimos muchas pelis de porno feminista. Yo fui a hacer un curso a Barcelona de porno feminista. Nos compramos un libro. Entonces también fue como estudiar mucho cómo filmarlo el sexo. No solamente en Vera, sino bueno, ahora también más adelante vamos a hablar un poco de la novela que sacaste hace relativamente poco. Hay una cuestión de que, de mi punto de vista, que tratás el deseo. En Vera es como la búsqueda del deseo de Vera misma. En la novela también hay una cuestión del deseo que ahora nos vas a contar un poco. ¿Qué te atrae del deseo? ¿Por qué te gusta desarrollarlo en distintas obras? ¿Qué encontrás ahí? Mira, me parece que es la única manera de no morirse, de mínima. En Maternidad es lo mismo. O sea, Maternidad, si bien no es un guión exclusivamente mío, está basado en el diario de una escritora que lo empezó a escribir cuando empezó a buscar a su hija. Hubo donaciones, no sé, curas locos. O sea, es una comedia rasa, pero sí había algo acá del deseo también de ser madre, que yo no lo tengo, entonces me resultó liberador porque le faltaba el respeto absolutamente a toda la maternidad. Pero creo que es una manera linda de relacionarnos, pensar en el deseo, hasta en el deseo de la vocación, en la pérdida del deseo, y no tenerle miedo a perder el deseo, porque después aparece y lo recuperamos. Y creo que en todas las cosas que hago, esta búsqueda del deseo va de la mano de la amistad. Creo que Vera no podría haber pasado el placer de los otros a su propio cuerpo sin tener a sus amigos. Era imposible sin que esta búsqueda sea amorosa.
Y en el caso de los amigos de mis papás, bueno, el título lo dice. Entonces hay algo de esa combinación deseo y amistad. Y después también hay algo de la forma de producir que tenemos con mis amigos de P-Cine, que es, bueno, alguien empieza a contar que tiene el deseo de hacer una peli, bueno, ahí los amigos aparecen como para llevarlo a cabo, para hacerlo posible. Me encanta. Y hablando del deseo, ¿por qué decidiste esto que sea un deseo a través de la observación, del voyerismo? O sea, ¿por qué el placer de los otros? Bueno, como les conté antes, esto arranca como una idea de, che, hubiera estado buenísimo tener una heroína en nuestra adolescencia que cuente esto. Pero cuando empezamos a escribir a cuatro manos el personaje se empezó a revelar, como se revela una foto contándonos detalles, pero también como se revela un adolescente. Entonces empezó a pedir, y hay algo medio entre psicótico, neurótico que sucede cuando uno escribe, que es que te hablan. Entonces no tengo algo como para decir, bueno, yo quería contar esto. Empezó a parecer como, bueno, esta piba quiere ser invisible para escuchar a los demás. Bueno, y si es invisible, uno ve cosas que no quiere ver. ¿Y pero cuándo se va a hacer visible? ¿A raíz de qué? Y empezamos con preguntas que yo sentía que nos la iba haciendo el mismo personaje. Y fue un poco ese el camino. Me encanta. Y hablando del título de la peli, ¿qué tan intencional fue esto de la relación de Vera? O sea, si la analizamos, Vera, o sea, ver el placer de los otros, de su seudónimo, y su seudónimo que es tercero B, como ser una tercera que ve. Sí, en un ¿fue momento, una búsqueda? No. Nos gustaba No Vera, puedo creer. No, nos gustaba Vera porque era, o sea, así se llamaba la sobrina de Fede que acaba de nacer, nos gustaba el nombre. Vera en italiano quiere decir verdadera. El tercero B en un momento empezó a ser como si uno dijera el 5G. Ahí va. Pero empezó a ser como un chiste. Y el placer de los otros arranca el título. Somos muy malos para poner títulos. Y arranca casi al final. Cuando teníamos, como estábamos buscando, Vera, primero se llamaba Invisible la película. Claro, tenía otro nombre antes, sí. Después se llamaba Vera, pero Vera sola hay un montón de películas, Sí. series. De hecho hay una serie policial. Entonces empezamos a pensar, bueno, Vera y el placer de los otros. Pero así apareció como un rompecabezas de cosas. Mira, no esperaba. Bueno, la película surge en una charla entre vos y Fede de anécdotas de el descubrimiento propio de ustedes. ¿Cómo fue adaptarlo a otra época? Una época donde está la tecnología, donde aparece la idea del teléfono, que después también aparece resignificada al final, ¿no? Sí, bueno, esto en principio es como mucha investigación con sexólogas, hablar con pibes, con pibas, hablar con los actores que si bien eran mayores de edad, eran pibes. Sí. O sea, Vera en ese momento tenía 28, pero los demás tenían 24. Entonces, bueno, como charlar mucho con ellos. Y después en la manera de filmarla es un garrón filmar celulares, pero nosotros necesitábamos. Sí. O sea, este negocio de Vera sin Instagram no se podía. Claro. Entonces, bueno, creamos un software emulando a Instagram, porque no se puede usar Instagram por derechos. Entonces creamos un software, le enseñamos a ella a actuar con este software porque era como muy puntual por escena lo que se iba armando, era como un rompecabezas digital. Y después fue como, bueno, hay cosas que vamos a verla ver a manipular el celular y nos vamos a perder lo que dice, y hay veces que necesitamos verlo. Sí. Vos haces un pequeño cameo, digamos, en la película. Tenés un personaje, actuás también, además actuás en teatro, sos actriz. ¿Cómo fue esa situación? ¿Vos tenías ganas de actuar en la película? ¿Cómo conectaste como esa faceta que tenés en la película? ¿Cómo fue? No. Fede me dijo, che, estaría bueno que vos seas la vecina. Y fue como, sí, dale. No, yo sí, odié editarme, me odié. Yo odio verme. La mayoría de los actores odiamos vernos, sobre todo escucharnos, como que sentí que tenés la... ¿Vieron cuando escuchan un audio de WhatsApp? Sí. Te decís, ¿qué es esta persona imbécil que habla acá? Entonces me pasaba eso, pero me divirtió hacerlo. Pero, por ejemplo, yo no vi ni mis tomas. Mira. Y como actriz, en particular, cuando actúo en audiovisual, nunca jamás pido ver una toma. Como, bueno, uno se entrega, actúa. Es muy divertido actuar, y a mí me divierte mucho, pero era como, bueno, me entrego a esto, Fede dirige re bien, listo, si me decís que está hecha, te creo. Y bueno, ahora sí, pasando un poco más a la novela, si querés contar un poco, de paso. A ver, ¿Querés presentarla un poco de qué trata? Ahí está. Bueno, Los amigos de mis papás es la historia de Cecilia, una biotecnóloga obsesionada con la asepsia y la profilaxis que en plena crisis con su novio recibe un extraño pedido de sus padres, que es que quieren
que los ayude a ingresar al mundo swinger. Ahí ella empieza a hacer como un recorrido por la noche swinger para encontrarle a sus padres placeres confiables. Y en ese recorrido se encuentra con una pregunta acerca de su propio deseo, que es que a ella se le está perdiendo el deseo, se está separando. Y con esta pregunta de, qué raro hablar de la sexualidad de los padres, qué asqueroso, no quiero saber cómo cogen mis viejos, pero a la vez está buenísimo que tengan 65 años y no lo jubilen al deseo. Entonces, está basada en la historia de mi familia. Mi mamá tuvo un cáncer a los 65 años, que le sacaron sus 2 tetas. Cuando estuvo fuera de peligro, se puso tetas de nuevo, se tatuó un pezón. Para quienes no lo saben, hay tatuadoras que tatúan pezones, que es un trabajo que lo hacen gratis y que los dejan iguales. Es impresionante. Y bueno, cuando ella empezó a sentirse mejor con su cuerpo, me llamó, me citó en un bar y me dijo, hija, he cogido poco, quiero ser singer. Singer. Sí, y yo le dije, mami, singer es una máquina de coser. Y bueno, y ahí empezamos como a charlar un poco de su sexualidad, que para mí al principio fue como, bueno, esto es un montón. Sí. Y después empecé a entenderla y empecé a conocerlos mejor a mis papás. Me di cuenta que había que desaprender un montón de cosas familiares para conocernos y empezó como toda una búsqueda y una historia familiar. Tiene mucho de ficción. Ahí apareció como un personaje que a mí me interesaba contar, que era una biotecnóloga, que realmente yo puedo entender a mis viejos, porque ya hice una película parecida, porque tengo, no sé, otra visión del mundo, pero bueno, ¿qué pasa si es una biotecnóloga que todo le da asco, que todo le parece un montón? Entonces, me divertí mucho escribiéndolo y me divertí mucho investigando, porque no solo investigué primero para que mis viejos vayan a estos lugares, sino que me investigué después cuando volví a escribir la novela después de muchos años. Investigué también mucho sobre biotecnología y hay una trama que tiene el libro que se pone medio ciencia ficción sobre un experimento que se hace sobre una vaca. Y ahí también investigué con veterinarios, con experimentos extraños. Entonces fue como todo un proceso de investigación mientras iba escribiendo que fue re divertido. Sí, que viste el parto de una vaca. El parto de una vaca que es maravilloso. Me largué a llorar cuando lo vi. Me muero. Mira. Sí, salen así con las patitas y después sale la cabeza y te sale un ternero entero, todo blanco, que los tiran para abajo. Es como... Y las vacas son el único animal swinger. Mira. De hecho, no duermen, sino duermen con sus amigas. Entonces duermen... Vieron que muchas veces uno ve la imagen de vacas, una medio encima de la otra, porque están durmiendo. Y tienen como un lenguaje propio con las amigas. Entonces, bueno... apareció también esa figura como del animal swinger, que fue muy divertido. ¿Tu idea igual era ver el parto de una vaca, dijiste, o fue una casualidad, digamos, encontrarte en el parto de una vaca? No. Fui a buscar el parto de una vaca. Hay toda una trama que tiene que ver con el nacimiento de una vaca, con un experimento que hacen ella y su compañero en el laboratorio. Entonces fui a un lugar que se llama Candil, y que es como un lugar donde están todas las vacas, y esperé. Y me acuerdo que era verano, que los terneros nacían de noche, entonces como que lo vi medio a la tardecita, la puta madre. Estuve todo el día esperando y cuando lo vi fue hermoso. Buenísimo. ¿Y cómo es este proceso de creación de diferencias y puntos en común que tienen escribir un libro y escribir un guión para una película y hacer una película? Escribir un libro es mucho más lindo, sin duda. Escribir un guión por momentos a mí se me hace un poco encorsetado. En el guión se escribe lo que se ve, lo que se escucha. Cuando uno escribe un libro, no sé, es como mucho más libre. Te pones a delirar mucho más con los personajes. Sí tiene un proceso de escritura más solitario. Pero, no sé, yo siempre trabajo con tutores. En el caso de los amigos de mis papás, fueron 2 tutoras, Silvia Itkin y Luz Vítolo. Fui mucho pimponeando con ellas y después elegí algunos lectores como amigos que yo sabía que me interesa su opinión. Fede y Santi, por supuesto. Entonces era algo como, che, este capítulo estoy trabada, ¿qué pasa acá? Me decís qué pensás, qué no se entiende, no sé qué. Bueno, y ahí es como que fui explorando también la cosa esta que hablábamos de la horizontalidad, que yo creo que va de la mano de los feminismos y va de la mano también de las directoras mujeres, que yo siento que hay algo dentro de los feminismos mucho más horizontal en la creación colectiva. Para mí hasta la literatura es de creación colectiva. Yo doy un taller de narrativa en donde todos mis alumnos corrigen de manera colectiva, y el que no se banca esa
bueno, se termina yendo porque es en equipo. Y sigo pensando que justamente hoy, en un momento donde estamos todos tan virgos, donde nos parece mucho más divertido quedarnos scrolleando en nuestra casa mandando fueguitos y nos parece una mala idea juntarnos a tomar una birra con alguien, la presencialidad, la creación colectiva, esto que pasa en las escuelas de cine, que muchos de ustedes estudian cine, que es que quizás lo mejor que te va a dar la escuela de cine es tener un equipo de trabajo. Total. Mucho más que ver cómo pones una cámara, porque yo todavía no tengo idea de cómo se pone una cámara. Me chupo un huevo, buscate un DF bueno y laburá con él. Pero sí entender cómo se maneja un equipo, entender cómo se labura en equipo, me parece que hoy es revolucionario. Romy, vos estás trabajando en una adaptación para el cine de tu libro y nos surgió la duda porque pensábamos en adaptaciones de libros a cine y veíamos siempre que el director de la película era diferente al autor del libro. ¿Cómo es adaptar un libro propio al cine? Uy, es insoportable. Porque encima es una historia propia, que la hice libro, que ahora la hago guión para alto ahí loca, como para con el ego. No, yo me divertí, creo que fue fácil, pero fue fácil porque yo ya tenía la historia y como que no me llevó tanto tiempo. Me llevó 3 meses la primera versión de guión, que a mí por ahí me llevó 1 año una primera versión. Y después sí fue como, me quiero despegar de la obra original. Claro. ¿Cómo la voy a contar? Fue muy... Hay que matar a la escritora en algún momento para que aparezca la directora. Ahí aparece la charla con gente cercana también. Sí, y también que aparezca la diferencia de lenguaje. Claro. Como acá esta novela está escrita en primera persona. Bueno, yo quiero que sea una película toda con voz en off. No. Bueno, ¿cuándo va a aparecer la voz en off? ¿Cómo voy a volver esto audiovisual realmente y que no sea una adaptación fiel? Yo creo que hay muchas películas que son adaptaciones que son malas, porque hay un respeto tan grande por la obra original que era como, para mí es re fácil faltarme respeto a mí porque no me respeto ni tanto. Pero fue esto, como, no es tan importante ahora el libro, ¿cómo vamos a hacer la película? ¿Cómo fue, teniendo en cuenta que el libro como que está basado, digamos, en la historia familiar, el proceso de selección de actores? Como que trataste de que se parezcan a tus viejos, ¿cómo fue eso? No. Yo cuando lo estaba escribiendo ya sabía que lo iba a hacer película y sentía que necesitaba a una actriz en particular, que era Ale Fletchner, que yo la amo, la admiro desde Cha Cha Cha, que me parece una de las mejores actrices argentinas, y por muchas cosas. En principio porque no estaba operada. Que yo necesitaba que la operación de tetas que se hace el personaje sea su primera operación. Okay. Entonces, si ya tenía algo en la cara, ya era como, ya te diste un tiro en el labio de hialurónico, no es tan importante si te querés operar las tetas. Después porque me parece muy graciosa y para mí esto es una comedia. Y porque tiene una forma del humor que a mí me interesa, que es un humor de reacción, donde en realidad hay algo que uno se ríe con los personajes y no de ellos. No es ni un libro ni una peli donde uno se vaya a reír de cómo coge la gente de 65, sino te reís de los prejuicios de una piba de 35. Como, te pensás que sos súper progre y en realidad estás espantada por cómo coge la gente grande. Para eso también apareció Cami Peralta, que también es una genia total. Si no vieron Suavecita, recomiendo mucho que la vean. Y que yo ya había trabajado, ella es la protagonista de Maternidad. Yo ya había trabajado con ella, es una amiga. También necesitaba que sea una amiga, alguien que me interprete, entre comillas, que interpreta a Ceci. Y después Luis Siembrowski, para mí es un actor que también tiene como esta dulzura, esta sensibilidad, que lo ves como el villano más malo en Cuando acecha la maldad, pero después ves películas de él donde es increíble. Y se coparon. O sea, yo les mandé el libro, tuve una reunión con ellos y les dije, quiero hacer una foto para el póster. Y me dijeron, sí, hagámosla. Y Ale fue la que propuso que en este póster aparezcan otras manos y no tuvieron drama en quedarse en bolas para la foto y fue como, me están dando mucho más de lo que estoy pidiendo. Y eso fue aliviador y fue hermoso. Estaban muy comprometidos. Muy comprometidos. Antes de ir a la foto vieron los dos Vera, entonces ya estaban como también tranquilos de que iba a estar cuidado esto de la sexualidad o por lo menos que no iba a estar tan hegemónico. ¿Y crees que en el cine argentino ahora se está abriendo más espacio para hablar de la sexualidad? No. Bien. Siento que se está hablando de lo mismo de una manera un poco más estetizada incluso.
Como que hay algo de pensar que todos seguimos sacándonos la remera en cámara lenta que a mí directamente me drena. Porque me parece que esto de como la cosa tan estetizada del sexo, de cómo pone la cámara, pero no me parece que me pasó también con Anora, que no sé si les gustó, me parece una película de mierda. Y que hay algo de la estetización del placer y de cómo la gente se saca la ropa tan despacio. No sé, no me pasó nunca, chicos, tan despacio. Y te tengo una pregunta. ¿Alguna vez tuviste que explicar lo de Vera, el deseo de Vera? ¿Alguna vez sentiste juzgada por eso? ¿O con este libro lo mismo? Si alguien lo leyó, se tomó mal, raro. Mira, me pasó algo hace poco raro que fui a presentar la película y el libro a Misiones, a la Feria del Libro. Y me pasaba que yo ya la primera vez que la estrenamos en Misiones fue en un cineclub organizado por estudiantes de cine, entonces estuvo buenísima, fue una charla hermosa, todos llorando, conmovidos. Pero la última función, fueron 4 funciones, fue en un cineclub donde había gente más grande. Y un señor me dijo, yo te quiero decir una cosa, me hubiera gustado verla a Vera en la escuela. O sea, devolución, señor, qué sé yo. Bueno, no está en la escuela. ¿Viste esas devoluciones cuando alguien te dice cómo hubiera hecho la película? Sí. Es como, no, ni siquiera tengo que contestar a esto. Y ahí dije, bueno, no está en la escuela, fue mi respuesta. Y a la tarde había ido a presentar el libro y había un montón de pibes. Y cuando leí un fragmento del libro, que es la primera vez que la protagonista va al club swinger, se levantaron y se fueron. Y yo dije, pará. Entonces los adolescentes no quieren saber cómo cogen sus padres y los grandes no quieren saber cómo cogen los pibes. Y fue como, para mí fue como toda una pregunta y dije, está buenísimo que pase esto. Entonces va a haber público para las 2 películas y alguno de los 2 públicos van a odiar la otra. Y está bueno también que pase eso. Total. Un poco más o menos como que lo charlamos, nosotros siempre hacemos 2 o 3 preguntas fijas acá invitados. Bien, me gusta. La primera, vos además como realizadora de Vera, ¿qué canción de rock nacional asociás a Vera? Y la de Boom Boom Kid. Lo único feo es no saber por qué vivir, porque de hecho mi escena preferida de toda la película, que hasta el día de hoy la veo y me emociono, es la del skatepark. Sí. Que fue como... Sí. Es excelente esa escena. Sí. Aparte es un juego que se inventó Federico. O sea, no existe iba, eso. pero... No existe. Dices, me imagino que puede estar bueno que alguien estire la mano y que tomen una lata. Y como que fue mucho. O sea, estos pibes se entrenaron para hacerlo. Lo hicieron los actores. O sea, cuando sale volando es el actor. Y fue como... fueron los últimos días de rodaje. Fue hermoso filmarla. Pero aparte a mí me gusta en el momento en que está en la película. Y esa canción la amamos. Así que yo creo que es esa. ¿Cuál es tu película favorita? Una película que te haya inspirado. ¿Puedo decir 3? Dale. Sí, por supuesto. Puedes decirte. Difícil de elegir. Anatomía de una caída. No sé si me inspiró, pero fue la primera vez que sentí envidia concreta, que salí del cine y dije, la puta madre, qué bien que está esto, cómo no se me ocurrió. Porque habla de algo que me parece súper importante, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuánto importa? Y porque tiene esas actuaciones y porque tiene esa escena de pelea. No sé si la vieron, si no la vieron, la recomiendo muchísimo. Parásitos. Y creo que me gustó bueno, te podría decir Lady Bird o La vida de Adele. Y si tengo que pensar en argentinas, para no ser tan cipaya, te diría que, no sé, bueno, La Ciénaga, todos. 9 Reinas me gustó mucho. Me parece que fue como... y hay una peli que... bueno, y todos los documentales de Frenkel. Como que uno atrás del otro. O sea, no, Los Ganadores creo que es mi documental preferido. Lo vi en el Festival de Mar del Plata. Grité como una chiflada. Bueno, y otra gran película. Bueno, no puedo parar de nombrar películas. Me encanta, de repente estoy en verborrágica. Sí. No, hay otra gran película que de hecho fue referencia, otras 2 grandes películas que fueron referencias de la adaptación de Los amigos de mis papás son Aquarius, de este hombre que ganó ahora Cannes, Clever Mendoza hijo, que ganó ahora con El agente secreto en Cannes. Su anterior película era Aquarius. Y Gloria, de Sebastián Lelio, que es un director chileno, que también habla un poco del sexo, la mal llamada tercera edad, que me parece que son hermosas. ¿Cuál es la de ustedes? Bueno, yo tengo Annie Hall, porque la amo.
Ay, bueno, Manhattan podría Sí. haber dicho. Lo que pasa es que está tan cancelado que medio que lo, Sí, lo cancelé yo también. Cambió mi vida en la adolescencia, entonces no puedo no... Sí, Annie Hall de una. Sí, La otra está buenísima, El mundo de Harry. buenísima, todas. Todas, Para mí todas, que la son- cosa funcione, todas. es como si quiero ver algo lo seguro voy a Woody Allen. Es Sí. como... Es mi lugar. Sí. Y después tengo Volver al Futuro, la típica. Y bueno, tengo una de Romer, Sí, un cuento de verano. también. Me bueno, gusta sí, mucho claro. Romer. Yo creo que Magnolia. Quería hablar antes de Marcos porque Porque tenía íbamos a miedo de hacer que la vaya misma, por ¿no? ahí. Íbamos a decir la Bueno, misma, pero claro. En un Magnolia- momento de mi vida fue mi director preferido, Paul Thomas Anderson. fue como una piña ver Magnolia. Sí, sí. Y además la única que Tom Cruise actúa bien. La única vez. O sea, nunca más pasó. Nunca jamás. Fue la única vez en su vida el que hizo una película buena. Bueno, Embriagado de Amor. Sí, bueno, también. Esa también. ¿Cuál es tu ¿Tuya? favorita de Paul Thomas Anderson? ¿Magnolia o...? No, Embriagado de Amor. No. Bueno, no sé. Petróleo Sangriento también. Magnolia también. Viste todo, lo de Paul. No, y la Todo. última. Licorice Pizza. Sí, que no le gustó a nadie. Yo la amé a esa película. No, la vamos en los canales. Vamos. ¿Tuya? Yo no la amé tanto, pero bueno, entiendo el... Pero ¿y cómo hicieron ese camión yendo para atrás? Ay, no me lo acuerdo. Ah. ¿Qué me para atrás? La marcha atrás del El camión, de- ¿se la acuerdan? Sí. La tengo que ver, la tengo que ver. Eh, Sí, ya sé qué ver. Yo con eso ya estoy. Con esa escena ya digo, ya estoy, gran película. ¿Y tuya? Yo voy a decir dos. Hay una que se llama Never Look Away, que es una alemana de Netflix. Y después Roma de Adolfo Aristarain. Buenísima. Mira. ¿Cómo se llama ese actor? Sí. Joaquín, me sale Joaquín González. No, ya te es No me acuerdo. Juan Diego Boto. Sí, Ahí va. sí. Qué rápida. Sí. Que actúan Bárbara. muchas además, en muchas películas Sí. de Adolfo. Yo creo que esas dos. Ahora se me ocurren. Bueno, sí. Es que uno empieza para atrás y yo estoy diciendo como las últimas que vi. Sí, que sí, me sí, encantan, sí. pero sí, es verdad. ¿Y ustedes allá? Yo voy a intervenir. Me encanta, está sí, perfecto. también. Me parece que no. A ver, ustedes digan, nosotros repetimos. Claro. Claro. A ver, Valen Busto. La cámara pongan. Valen. ¿Cuál? Camila. Camila. María Luisa Bember. Hermosa. Bien. ¿Y? La Rosa Púrpura del Cairo. Ah. ¿Isma o Vito? Isma. Ismael, el Ahí, que le robó el Facu. puesto hoy. ¿Eh? Los siete Samurai, Vito. Kurosawa. Sí. Trainspotting. Uy, sí, pero qué Buena. presión. Sí, es terrible. No, hoy no se puede. Hoy cuando estamos en el país no se puede mirar Transpoiting. Hay que mirar La abuela se volvió loca, cosas así. Me encanta. ¿Y no hay ninguno más? ¿Son ustedes? Ok, listo, Bien. listo. Porque están los de red, pero deben estar en otro lado. Ahí va. Y después, yo la suelo cerrar al cine. Yo la voy a abrir un poco más esta vez esta pregunta. ¿Qué ocupa, qué rol ocupa el arte en tu vida? ¿Qué es para vos el arte? Bueno, en realidad yo no estudié cine. Sí estudié teatro desde muy chiquitita y venía de la actuación y del teatro. Yo estuve muchos años en los Jumping Frijoles, en un grupo de improvisación, y era abogada. O sea, yo pegué un volantazo. Mirá. Para mí el arte es el volantazo ese No que tuve eso en tu biografía, no lo Ahí encontré en tenés. ningún Sabía, lado. yo tampoco. Ahí tenés, boludo, 10 años ejercí. Me muero. Como abogada, sí. Y nada, fue ese volantazo que yo pegué para tratar de vivir mejor y tener una vida más divertida, alegre. Y también son los amigos, ¿viste? Como que siento que todos los amigos con los que me veo todos los días, que los que viajo, con los que me gusta hacer cosas, son vinculados a gente con la que laburo y gente con la que laburo en el arte. Y ahora es mi trabajo. Entonces empieza a ser medio todo, ¿viste? Como es lo que me gusta consumir, es lo que me gusta hacer, son los amigos, como que medio nunca salgo de eso, ¿viste? Salgo con juego al tenis, pero si no jugara al tenis estaría todo el tiempo haciendo cosas, estaría escribiendo, intentando dirigir, actuando, entonces es medio un círculo vicioso hermoso. ¿Y cómo fue ese cambio de abogacía a las artes, digamos? Mirá, yo estaba haciendo las dos cosas, actuaba, tenía muchas funciones por semana, entonces estaba todo el fin de semana actuando y después en la semana era una abogada que iba a tribunales
Y un día llegué a tribunales con un montón de expedientes a las 8 de la mañana, me empecé a sentir mal. Me senté en un banco de Balcarce y Pellegrini a las 8 de la mañana y lo próximo que me acuerdo son las 3 de la tarde. No me acuerdo qué pasó, empecé a como averiguar, no sé, años después tomé ayahuasca, peyote, todo lo que se te ocurra para averiguar. No averigüé nunca supe qué había pasado y hasta el día de hoy no lo supe. Y ahí cuando me desperté a las 3 de la tarde con los expedientes en la misma posición, con el cuerpo un poco dolorido, pero que me había dado cuenta que había tenido como se me apagó la tele. Y ahí dije, chau, renuncié a la matrícula y empecé a intentar vivir de esto. Y fue como que dije, che, no sé si me va a dar para mantenerme. Y ahí empecé a escribir cada vez más, en un momento trabajé para la televisión venezolana, en otro momento escribí guiones a pedido, en otro momento empecé a dirigir, actuaba mucho. Y así se fue armando como un camino. Alguien que quiere arrancar ya sea en el cine, en el teatro, en donde sea, ¿qué le recomendarías? Que lo piense como que no importa tanto salvo para uno. Como que sea importante para vos, pero tampoco te mueras si no te eligen en un concurso, si escribí un guión que no le gusta a nadie. No sé, que no somos una milanesa, no le gustamos a todo el mundo. Como poder trabajar con eso, con la posibilidad del rechazo, es lo único que nos va a permitir hacer cine, porque ya no lo inventé yo, lo inventó Del Toro, pero él dice que el destino natural de una película es que no suceda. Entonces, hacer que suceda implica un montón de compromiso, un montón de convicción y demás, y seguir enamorado de una historia. En el caso nuestro con Vera fue estar enamorados 8 años de una historia, fue como la relación más larga que tuve en mi vida. Pero también bancarse eso, como bancarse que hay lugar para todo el mundo, pero como hay lugar para todo el mundo, también capaz que no le gustás a todo el mundo. Increíble. No, yo... No preguntas, yo no le voy a hacer preguntas. Un poco ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo viene la producción de tu nueva película, teniendo en cuenta el contexto tan adverso que enfrenta el país y la industria cinematográfica? Bueno, nosotros ya contamos con el elenco, acabamos de ganar un fondo de desarrollo en Colombia que me permite irme a escribir a Medellín 15 días. Así que lo voy a pasar espectacular. Aplicamos a segundas películas del Inca, que es un concurso muy difícil de ganar. Se presentan 55 y se ganan 2 en todo el país. Así que está muy difícil. Tenemos un coproductor uruguayo, que es el Cielo Cine, que está laburando junto a P-Cine. Lo presentamos a Ibermedia. Como que vamos presentando muchos concursos. Le está yendo bien con algunos fondos. Ya ganó 3 fondos de desarrollo, pero es como muy de a poquito. Y sí, lo que me propuse, como que no me agarre la ansiedad por salir a filmarla ya. Como que el hacerla bien, hacer una segunda película yo creo que es más difícil que hacer la primera, porque dicen eso. Es como, bueno, ya hay una expectativa de lo que querés contar y demás, y hacer una segunda película que es la historia de tus viejos, imagínate. Entonces me propuse como disfrutar este proceso, escribirla, pasarla bien, irme a todas las clínicas que pueda, viajar todo lo que pueda, seguir viajando con Vera, y en el medio ir filmando otra cosa. Filmé una peli en Paraguay ahora, con otro director en febrero, que estamos en proceso de montaje. Entonces eso también me tiene entretenida. Como que el vicio de filmar medio que lo despunté. Y volví a actuar. Entonces, bueno, como viste, ir distrayéndome para que no esté así, viste, como enloquecida. ¿Cómo se tomó tu familia todo esto? Mira, son unos hijos de puta que niegan sin parar. Mi viejo leyó sus partes. Solo eso. O sea, ni siquiera leyó el libro entero. Y mi vieja lo leyó, la primera vez se puso a llorar, me dijo como, me encanta cómo me viste, cómo yo atravesé mi enfermedad, cómo contás la madre es el mejor personaje de todo el libro. Pero después yo le digo, y lo que cuento de los swingers, ficción, todo, ficción. Gente negadora total, sí. Me encanta. ¿Tienes alguna pregunta más? No, pregunta no, solo admiración total y nada, me parece muy importante ver a mujeres triunfando en el cine nacional, es muy inspirador, como la referente. Triunfando es una palabra muy amplia. Es medio, yo creo que sí, es más no intentando laburar, pero entendí, claro. Sí. No, gracias chicos por invitarme, estuvo espectacular la charla. Romina, Gracias a todos allá también. De verdad, completamente. Agradecerte totalmente por haber venido, por haberte tomado el tiempo de venir a esta mística y de verdad,
Muchísimas gracias. ¿Puedo pasar 2 chivos? Por favor. Todo lo Bueno, que quieras. Los amigos de mis papás está editado por Penguin Random House. Está en todas las librerías, pueden comprarlo. El 24 de julio se estrena Vera y el placer de los otros por Flow. Así que si ya la vieron pueden volver a verla, si no pueden recomendarla. Vamos a hacer alguna función acá en Rosario en cine, así que si pueden también seguir a Vera Película, nos viene Buenísimo. espectacular. Iremos. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte y al resto de la gente les digo que ya viene la tesis, así que quédense que en un ratitín ya volvemos. Muchísimas gracias.
Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, vamos con la sección de los amigos de la máquina, sección de tesis. En este caso tenemos la tesis, la clínica del doctor Bogdanov. Nos acompañan para eso Ulises López, que es director, y Elena Abraham, directora de arte. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias primero por invitarnos. Sáquenlo. ¿Se puede? Sí, sáquenlo más fácil. Ahora sí. Bueno, sí, gracias por invitarnos. No, Estamos ustedes por venir, de contentos. verdad, de verdad, de verdad. La sinopsis dice: Rosario 2050, la ciudad ha sido desmantelada, no hay servicios públicos, no hay hospitales, no hay municipalidad, no hay consejo. La gente, abandonada a su suerte, sobrevive con lo poco que queda. Alberto Hoffman busca salvación en la clínica experimental del Dr. Bogdanov, un médico que promete, entre otras cosas, un tratamiento de rejuvenecimiento físico y psicológico. Pero la desesperación de Hoffman lo hace olvidar lo esencial. En este nuevo país, la confianza se paga caro. Actualmente el estado del proyecto es en desarrollo, el guion está terminado y están haciendo scouting y recaudación de plata, por lo que veo. Así que, ¿cómo surgió la idea? Cuenten un poco. Bueno, surgió la idea de unas charlas intensas que tuve con un amigo hace muchos años, no, 2022 por ahí. Teníamos ganas de hacer un corto más surrealista que otra cosa, tomando como personaje principal a Alexander Bogdanov, que es un médico, escritor de la Unión Soviética, de los primeros años de la Unión Soviética. Yo tengo un libro acá que se llama Prolecult, que es una ficcionalización con mucha ciencia ficción de la vida... ¿Cuál es mi cámara esa? Sí. De la vida de Alexander Bogdanov, este tipo que, entre otras cosas, tenía un tratamiento innovador para la época, que era rejuvenecer lo psicológico, lo agregamos nosotros, pero era físicamente rejuvenecer a la gente por medio de transfusiones de sangre, lo cual le costó la vida porque hizo una transfusión que le salió mal y se ligó, creo que sífilis, y bueno, murió. Pero es un personaje muy paradigmático. En este libro Prolecult habla de mucho de la historia de él, de cómo él quería popularizar la cultura, crear una cultura proletaria alejada de la cultura burguesa que se acostumbraba en los primeros años de Rusia, de la Unión Soviética, de la transición. Y lo que hicimos fue agarrar a este personaje y meterle mucho surrealismo, mucha psicodelia. El personaje se llama Alberto Hoffman, si algún entendido caza la referencia, va por ahí. Después surgió la duda de enfrentarse a ¿esto es un proyecto de tesis o qué es? Cuando lo presentamos, el desafío era bajar toda esa cuestión psicodélica a algo más lineal, más, por lo menos, con algún significado más concreto y cosas que decir concretas, que es lo que pide el profesor Francisco Pavaneto, gran profesor, gran tipo. Invitado la semana pasada, sí, además. Claro, bueno, es Vean el programa. una persona muy particular y muy interesante. Y fue un real desafío trasladar todo el surrealismo que había en el corto, todas escenas muy oníricas que surgían, viste, de lo que uno decía, bueno, y ahora poné esto, poné lo otro, poné una sala toda blanca, qué sé yo, cosas que se tuvieron que modificar para que el relato tenga una sustancialidad, que sea, no sé, un corto experimental que no se entiende nada, digamos. Que fue la primera, cuando yo lo leí, fue... no, esto, ¿qué significa? Y yo dije, bueno, no sé, más o menos tal cosa. Una búsqueda. Entonces, claro, la búsqueda era esta y el tipo dijo, no, tenés que buscar bien lo que querés decir. Y surgió la idea, justo 2024, transición de gobierno, nuevas ideas bastante alejadas de lo que uno piensa que está correcto. No sé, yo supongo que acá pensamos todo lo mismo. Y surgió la idea de pensar cómo podía ser la ciudad de acá en el futuro si estas políticas neoliberales de extractivismo, de achicamiento del Estado, de vaciamiento de los organismos de salud, de la educación, etcétera, y cómo podía yo meter esa cosa que me pasaba en la cabeza con esta idea surrealista que no tenía mucho sentido así linealmente. Y surgió la idea de poner a Bogdanov en un segundo plano y profundizar las cuestiones de
de cómo este tipo, en vez de ser un iluminado, qué sé yo, ese es un hombre que viene acá a aprovecharse de que no hay sistemas de salud, no hay salud pública, no hay educación, la gente no tiene a dónde acudir, no tiene la información de, che, me duele esto, bueno, ¿qué hago? Bueno, vaya al doctor Bogdanov que me dice que me va a arreglar todo. La idea era más o menos esa, y hacer algo posapocalíptico en ese sentido que coyuntural, respetando la coyuntura actual de lo que pensamos la mayoría del grupo, todos los del grupo, yo creo. Que en parte se fue resignificando, porque en un principio, como todo proyecto que está en proceso, se va gestando y va cambiando y se altera dependiendo de la necesidad de la producción y del proyecto también. Entonces eso fue como toda una parte del proceso creativo, y también del proceso de estructurarlo como esta idea que se tenía y poder bajar la tierra y decir, bueno, esto es un proyecto de tesis y si lo queremos llevar a cabo, también en parte decir, bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Y cómo podemos contar esta historia que se ocurre, en parte de una psicodelia, y que realmente también signifique algo, no solo para nosotros, sino también para ese espectador, esa espectadora que va a estar viendo este proyecto y cómo va a llegar. Y esto de resignificarse también, porque las cosas cambian, en el país asume un nuevo gobierno y todas las cosas que en su momento decíamos, pero esto es una flayada, terminan siendo muy cercanas a la realidad, por lo menos que ahora en nuestra cotidianeidad estamos viendo y viviendo. Entonces, es muy loco también cómo ese proceso se va dando, porque lo que uno cree medio ilógico termina estando más cerca. Y lo que planteamos... Para contar un poquito de la historia en sí, Hoffman sería como una especie de visualización de uno mismo dentro de ese mundo del futuro, donde uno, como el personaje principal, Hoffman, en el caso de él, es un tipo que está muy traumado, muy complicado, con ciertas severidades de adicciones, cuestiones de un mundo que es insalubre, no tenés agua, no tenés servicios públicos, no podés seguir adelante. El tipo, ante todo su trauma, acude a uno de estos genios experimentales, como no sé, en otros países que la salud pública no funciona tan bien como acá, que es un orgullo nacional decir que funciona bien la salud pública, no como en otros países. Hay mucho del avance de la pseudociencia y entonces te venden, por ejemplo, en otros países, la cura del cáncer en una botellita en la plaza, ¿me entendés? La idea era que eso pueda llegar a ocurrir, que es lo que puede llegar a ocurrir acá en Argentina. Entonces Bogdanov, con todos sus problemas, Hoffman, con todos sus problemas, acude a este médico que se supone que lo va a salvar. Cuando se realiza el corto, van a ver que van a pasar algunas cosas en el medio, y ahí empieza, manteniendo el surrealismo que nosotros habíamos planteado en un momento, empieza todo el delirio más fantástico. Dentro de las referencias estéticas, si bien es ciencia ficción, también es bastante ciencia ficción gótica. ¿Por qué? Porque tomamos... Sí. No está muy de acuerdo. No. Es un híbrido. Es muy híbrido la cosa. Creo que en parte cuando se presentó el proyecto muy bebé, antes de empezar a tirar qué nos imaginábamos, qué veíamos, qué creíamos que podía funcionar a nivel estético, surgió Delicatessen de Jean-Pierre, perdón mi criollo, el director de Amélie. Es una película que por lo menos a nosotros nos gusta bastante. Frankenstein. Hay ciertas cosas que utilizamos como acopio, que en parte, bueno, no sé si lo habrá mencionado Francisco la vez pasada, pero el acopio es una parte también fundamental de cómo visualizás la obra ya terminada antes de realizarla. Entonces, nuestro trabajo de acopio fue ir juntando un poco de esto, un poco de aquello, ciertos elementos grotescos también. Entonces siento que es bastante híbrido en ese sentido. Pero me olvidé qué iba a decir. No, bueno, básicamente Frankenstein, Delicatessen, algo de, para ponernos más escuela de cine, algo de Caligari también hay en la concepción del mundo.
La carretera, película con Viggo Mortensen, gran actor Viggo Mortensen. Todas cuestiones que llevan, Bien. como mezclan la ciencia ficción post-apocalíptica con algo más gótico de el terror. No va para el lado del terror, pero en la estética va más para ese lado de Frankenstein, Caligari, Delicatessen. Y una pregunta, ¿cómo tienen pensado filmar toda esta ciudad desmantelada, sin médicos? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, en el estado actual del proyecto en el que nos encontramos, Sí. estamos haciendo scoutings. El scouting, para quien no sabe lo que es un scouting, es la búsqueda de una locación o un potencial para poder filmar ciertas escenas que requiera la historia. Entonces estamos de scouting, estamos buscando cierta arquitectura muy específica, porque ya sabemos que para una historia así como lo que describió Uli recién, algo minimalista no funciona, algo moderno no funciona. Es un poco pensar más allá de lo cotidiano, pensar más allá de esas cosas, porque ¿qué es lo cotidiano? ¿Para quién? ¿Qué tipo de cotidianidad? ¿No? Es como empezar a tener en cuenta otros tipos de elementos. La otra vez nos fuimos a Saladillo a buscar casonas, a ver si funciona alguna, si podemos hacer contactos, si nos podemos inspirar, si surgen otras cosas, también otras ideas. Pero bueno, actualmente estamos en ese proceso, pero es posible. Tenemos ciertas locaciones que son en exterior, que son 2, y otras suceden en interiores, pero con respecto a llevarlo a cabo es construirlo, básicamente. Una de las, como para describir más o menos, yendo a lo concreto, como me preguntas, de cómo mostrar la ciudad en ese estado, el corto, la película arranca con una calle vacía, sin seres humanos, 2 personas tapadas hasta la cabeza, que no se ven la cara, no se ve nada, arrastrando carritos de cartonero, juntando cuerpos en la calle. Cuerpos de gente que muerta, que Ahí está venimos tirada, con el arte. abandonada. Claro, ese es el cuerpos. súper trabajo de Sí, sí, Elena. sí. La calle con cuerpos, gente muerta en la calle, vagabundos deshidratados, gente abandonada y gente que se hace cargo de limpiar un poco de esa ciudad. No sé si vieron, también recomiendo Soylent Green, película de los 70, no me acuerdo del actor, pero en esta película una de las cosas recurrentes, una post-apocalíptica, es que en la calle hay gente tirada y amontonada, viviendo o muriendo en el medio de su abandono total. Otra película que también toma algo así son Los Caníbales, una película de los 70 italiana, que básicamente es la primera imagen del corto que nosotros nos imaginamos, es una calle vacía con todos cuerpos muertos tirados en la calle. Y en la sala de espera de Bogdanov hay viejos que están esperando el tratamiento, hay un muerto que está ahí, como que se murió esperando el tipo, hay como un abandono que es serial y un mecanismo muy aceitado de la maquinaria del doctor Bogdanov que manda, que utiliza a la gente para sus proyectos personales científicos. Ustedes tienen un evento ahora, van a realizar un evento el 11 de julio. Yo tengo la ficha un poco del evento, pero si lo quieren contar ustedes, viernes 11 de julio. Casona. Viernes 11 de julio, sí. Proyecto Sinestesia se llama. Ahí está ahí lo estamos flyer. viendo. Capítulo 2, Anestesia, porque ya tuvimos nuestro primer evento, que es el piloto. Básicamente es retomar. Si bien es como para el apoyo de la tesis, también surge algo muy copado con este tipo de eventos, que es nutrirse de la cultura hecha acá en Rosario por nosotros, por los estudiantes de cine, por ENERC, UAI, EPCTV, gente que hace videos experimentales. Mucho de eso no hay en un sentido nocturno, de por ahí vas al cine y ves algún corto, ves algo. Lo que plantea el proyecto Sinestesia es poder mezclar las proyecciones de cine local, autogestionado, etcétera, con una cuestión más social. Caes, vas, comés, vas a la sala para ver los cortos, bajás, hablás, te conectás con gente que está en la misma, o gente que es fuera del palo totalmente, que viene a ver los cortos, a bancar el proyecto, con una especie de
ya lo vuelvo a decir, si bien es como apoyo a la tesis, porque todas las entradas, aclaro, que se vendan para Sinestesia, van a ser utilizadas ese dinero para la producción del corto, pero como que excede el proyecto en esas... Permiso. Un poco, perdón que te corte. La idea que teníamos, incluso antes de que surja el evento como tal, era esta disyuntiva de decir necesitamos dinero y no sabemos cómo. Son muchas opciones, son tantas cosas que se pueden hacer, que te llevan más allá de decir, bueno, vendemos comida, hacemos esto, sorteamos algo, una rifa. Teníamos ganas de hacer algo más y que nos pueda servir no solo también a nosotros como estudiantes también de cine, sino también para aquellas personas que buscan un lugar donde puedan ver esas cosas que se hacen. Entonces la idea era organizar un evento y fue surgiendo y dijimos, bueno, podemos proyectar esto y también podemos podemos meter música en vivo y también podemos meter a alguien que hable sobre esto, alguien que tenga ganas de presentar su corto. Más que nada para ofrecer un lugar donde estas producciones rosarinas puedan proyectarse. No creemos que haya muchos lugares que se puedan hacer, si bien la cultura rosarina es bastante fuerte. Tenés todos los cineclubes de Rosario que funcionan, que también son autogestivos y bueno, como un poco por nuestro lado. Buenísimo. El evento va a ser entonces viernes 11 de julio en la casona del QTP, San Lorenzo del 2157. A las 19 se abren las puertas hasta las 23:30. De 00 a 3 am, fiesta Casona Club, por lo que veo. Y va a haber 2 tandas de proyecciones de cortos y un show en vivo de Ulises López, Julita, Julia Alavern y Alan Castro. Las entradas, 4.000 pesos están las anticipadas, 5.000 pesos en puerta y se pueden conseguir al siguiente número. Yo recomiendo que compren las anticipadas porque es un lugar, la primera vez que lo hicimos nos sorprendió la convocatoria que tuvo y teníamos una sala que estaba medio apretada, ¿me entendés? Y entrábamos todos medio apretados. Ahora va a haber 2 salas porque ya nos preparamos para la ocasión, pero igual aconsejo de parte del proyecto, de parte del equipo, comprar las anticipadas porque hay un límite de la capacidad que uno tiene que contemplar. Si bien esto es, bueno, vení, qué sé yo, vení a proyectar el corto, vení a ver tu corto. Obviamente. Lo que uno quiere que es que por lo menos se aseguren en el lugar porque después Recomendamos se entonces. explota y estamos todos hasta la mano. Y después nosotros nos sacamos los pelos, decimos, ponemos un proyector que salga a la calle, no sé. Recomendamos entonces las anticipadas que se pueden conseguir al 341-642-5376. ¿Tienen Instagram, chicos, por si alguien los quiere seguir? Proyecto Sinestesia es el Instagram de Sinestesia y después está el que todavía no está muy activo, el de la tesis, que es Tesis Bogdanov. Tesis Bogdanov, sí, poné Clínica para Bogdanov, los que algo quieran, así. para los que quieran no está seguir. activado tanto que no ni me sé cómo se llama. No hay problema. De mi parte nada, no sé si ustedes algunos quieren decir algo más. Buenísimo, entonces chicos, agradecido obviamente por que hayan venido, espero que la hayan pasado bien, que sientan que haya servido y eso, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos. Esperamos verlo. Estaremos en Esperamos grabarlo. Sí, por favor. Nos fugamos con toda la plata. El viernes vamos a estar. Nos vemos el viernes, claro. El viernes vamos a estar. Bien, perfecto. Así que bueno, después agradecer a toda la gente que nos vio, que estuvo conectada, que vio tanto a la tesis como a Romina. Y no me queda otra que despedirlos, a el gran elenco que tenemos atrás, a Abril, a Luca. ¿La pasaron bien? Sí, la pasé bien, la pasé pasaron bien? Sí, estuvo buena. Y principalmente eso. De mi parte nada. Nos veremos pronto ya la semana que viene con un nuevo invitado. Capaz rompemos un poco el cine. Vamos un poco más allá de alguien por fuera del cine. Esperemos que les gusten. Si quieren venir a presentar su tesis dentro del Instagram de La Máquina de Mirar, lamaquinamirar.tv, va a haber un Forbes que lo completan y pueden venir a presentar su proyecto cultural. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.